Aló, muy bien. Muy bien, hermanos, tengan todos muy buenas tardes. En esta oportunidad estoy aquí contento de compartir con ustedes. Hoy día un poquito a las carreras porque como tuvimos la reunión de misiones temprano, estaba ahí atendiendo esta reunión que llevamos abajo y como ya lo dijo nuestros hermanos, hay 4 viajes, ¿verdad? Y uno de ellos estamos dirigiendo junto con la hermana Miquela, así que gracias a Dios por las personas que van a participar y si usted quiere apoyar también lo puede hacer para que alguien pueda ir, de repente él quiere apoyarle con algo, está muy bien, o lo más importante es estar orando, ¿no? Para que Dios guíe estos viajes. Entonces son 4 viajes: Alaska, que es aquí mismo en Estados Unidos, pero al norte; a Uganda en África; Polonia en Europa; y en Piedras Negras en la frontera en México. El viaje a México, para que sepan, sale el 28 de julio y estaríamos regresando, primero Dios, el 4 de agosto. ¿Okay? Entonces ahí está. Los demás viajes no lo sé, pero hay información por ahí, creo. Bien. También decirles, hermanos, ya contamos con nuestras tarjetitas, así que si ustedes ven ahí a la parte de atrás, está en inglés una parte y la otra parte está en español. Ahí en la parte de atrás pueden obtenerlas y entonces invitar a sus conocidos, familiares, amigos y participar de estas reuniones especiales con motivo de la Semana Santa. ¿Okay? Así que ahí está, gracias a Dios. Algunas actividades las hacemos en conjunto con nuestros hermanos de inglés y otras en separado, ¿verdad? Por los horarios. Así que ahí está. Bien, ahora quiero por favor pedirles que vayamos a las Escrituras, a la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo, que nos toca hoy día, el capítulo 4, versículos del 25 en adelante. Y si se dan cuenta, ya estamos avanzando, ¿verdad? Ya no nos falta mucho en realidad. Entonces después vamos a tener otra serie y ya les estaremos anunciando. Pero bueno, en realidad todavía nos falta unos domingos más, así que sigamos ahí. Algunas miércoles en la reunión de familia, nuestro hermano Ernesto nos da también un alcance un poquito más de lo que es el libro de Efesios, si es que usted está participando en ese grupo, los miércoles aquí a las 7. Y entonces vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículos 25 en adelante. Y si usted está ahí con la Biblia abierta o con el celular, siga por favor con su vista, yo lo voy a leer en voz alta y luego vamos a hacer una oración. Entonces, Efesios 4, 25 en adelante, dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hoy día hablamos de benevolencia, ¿verdad? Ahí está. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso, la verdad, la palabra de Dios, tremendo, mucha enseñanza ahí. Ahorita la vamos a ver paso a paso, pero primero que nada vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Dios. Acompáñenme por favor con esta oración. Amado Dios, gracias te damos por este día, Señor. Gracias que te ha placido el día de hoy tenernos aquí en esta tarde, hoy domingo, Señor, en el cual podemos aprender más de tu palabra. Y Dios Santo, ahora queremos pedirte que tú te reveles a nuestras vidas, que tú nos hables, nos ministres a cada uno, Señor, ahí donde estamos.
Tú sabes si hay hermanos que están pasando por algún problema, alguna enfermedad, alguna situación familiar, algún problema económico. Tú sabes, Dios Santo, y por eso te pido que seas propicio a sus necesidades y que ahora, Señor, aún sin saber qué va a pasar mañana, podamos descansar en ti y ahora enfocarnos en tu palabra. Háblanos, Señor, quita cualquier distracción, ayúdanos a poder aprender en esta tarde. También te pedimos por nuestros niños, para que ellos también aprendan en sus respectivas clases según su edad. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, seas ministrándonos. Ayúdanos, Señor, a poder aprender y aplicar más adelante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Santo. Amén. Muy bien, entonces el título es Cambios en el Nuevo Hombre. Nuestro hermano Ernesto predicó el domingo pasado y entonces estamos haciendo un seguimiento a lo que él mencionó ahí en aquel pasaje que vemos ahí en el versículo 23 y 24, donde él nos decía, ¿no?, del nuevo hombre, y dice, vamos a repasar un poquito, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? El renovar nuestra mente, el cambiar nuestra forma de pensar. Dios quiere refrescar nuestra forma de pensar. Si antes pensábamos negativo, ahora Dios quiere que comencemos a ver las cosas desde otro ángulo espiritual, ¿ok? Y eso basado en Romanos 12 también, que nos habla, ¿no?, que tenemos que renovar nuestra mente. Pero luego también veíamos el domingo pasado, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es muy importante entenderlo, porque Dios nos está llamando ahora a vestirnos de ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, hermanos, es una palabrita aquí clave que la vamos a decir una y otra vez, está vestido según la verdad, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo y lo vamos a desglosar hoy día paso a paso. Entonces, número 1, vamos a ver que Dios nos llama, según su palabra, a que hablemos la verdad. Hoy día la letra D va a ser la clave aquí. Hablemos la verdad dejando la mentira, dejando todo aquello, ese estilo de vida mentiroso, ¿ok? Porque a decir verdad, cuando uno ve las escrituras, vamos a ver una y otra vez que Jesucristo se presenta como la verdad y el enemigo se presenta como la mentira. Toda la mentira es distorsionada, que es media verdad a veces, pero es distorsionada y llevada para actos que no son agradables a los ojos de Dios, ¿ok? Y vamos a ver que ya ahora Efesios nos va a mencionar de ese enemigo y lo vamos a ir viendo hasta el final, que ese enemigo trata de perturbar la mente de las personas, y está hablando muy en particular de los hermanos en Cristo. Miren, la función del enemigo es cegar la mente de los que aún no conocen a Cristo. Esa es su función 1, ¿ok? Trata de cegar, que la gente no vea a Cristo, que no venga a Cristo, y por eso muchas veces decimos que la gente está en tinieblas, que el mundo está en tinieblas, y es el Espíritu Santo el que va a poner un despertar en muchos y que van a decir, yo quiero seguir a Cristo, y es el Espíritu Santo el que toca los corazones, ¿ok? Pero número 2, el enemigo también tiene sus artimañas, tiene su astucia con los que ya son creyentes. ¿Qué, pastor? ¿Cómo va a ser eso? Sí. Entonces, primero, ciega al que no conoce a Cristo. Y número 2, cuando ya el creyente conoce a Cristo, lo que quiere es entorpecer que el creyente crezca en la fe o que les hable a otros de Cristo, ¿ok? Y eso es lo que el enemigo quiere, esas son las funciones. Y hace todo lo posible por crear división, porque sabe bien que si crea división en un lugar, esa misión originaria que se creó con un deseo de que alcance a los demás ya no va a seguir. Por eso a veces vemos instituciones, iglesias o familias que estaban muy bien y de un momento a otro algo pasó. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que lamentablemente una persona o varias personas se dejaron llevar por la influencia del enemigo y causó esa
división. Y eso muchas veces lo vemos en la institución más pequeña que Dios ha creado, que es la familia. Entonces, cuando una familia es desintegrada o algo pasa, el que está festejando ahí es el enemigo, porque a eso ha venido, ese es su trabajo. ¿Okay? Igual también en instituciones cristianas o en la iglesia, porque si se interrumpe eso, ¿qué va a ocurrir? El efecto va a ser negativo para los demás y sobre todo para los nuevos que recién están empezando en las cosas de Dios. Y van a decir, ya ves, hermano, tanto que se jactaba por su familia y mira cómo está. Entonces ya la gente da la vuelta. Esa iglesia sí, y mira, entonces trata de causar zozobra, incertidumbre, inseguridad, porque su objetivo principal es obstaculizar el crecimiento del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Ese es su trabajo y ahora Efesios va a comenzar a introducirlo. Entonces, número 1, hablemos la verdad, porque la verdad es, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la verdad. Entonces, Él quiere que caminemos en integridad, en verdad. ¿Okay? Y por eso cuando uno viene a Cristo, algo que siempre tratamos de hacer es, le decimos con mucho cuidado y mucho cariño, ahora tenemos que comenzar a hablar la verdad. Porque a veces hemos crecido en una cultura en que muchas veces nos enseñaba a mentir a los niños, ¿no? Le decíamos, no, esto ha pasado, por esa razón no voy a poder ir, pero en realidad hay otra cosa de por medio. Entonces una mentirita jala otra mentira y otra mentira, o a veces en el trabajo, discúlpame, no voy a poder ir a trabajar porque estoy volando en fiebre. Y resulta que está ahí en el Great America, ¿no es cierto? Está dándose vueltas ahí. Pasa. Y entonces una cosa jala otra cosa y estoy en el teléfono diciéndole al jefe que estoy volando en fiebre y el niño atrás de 5 o 6 años está escuchando. Y entonces, ¿qué va a pasar más adelante con el niño cuando la maestra le llame la atención? Posiblemente también va a acogerse a unas salidas rápidas que no son verdad. Cuando hay verdad, hermanos, hay lo que se llama arrepentimiento, o sea, el darse cuenta, sí, la regué, he hecho daño, me he portado mal, pero ahora quiero actuar con la verdad. Entonces, todo creyente cuando viene a los pies de Cristo hay un arrepentimiento y dice, ya no quiero vivir en la mentira, ahora quiero vivir en la verdad que es Cristo. Amén, hermanos. Porque antes de conocer a Cristo estábamos en el mundo de las tinieblas, dice la Biblia. Pero ahora al despertar nuestros ojos a la luz de Cristo, ahora Él quiere que caminemos en la verdad y que vivamos en la verdad en todo tiempo, en todo momento. ¿Okay? Y la verdad encierra muchas cosas, mis hermanos, como estamos leyendo aquí en este pasaje, y vamos a ver que si nos llamamos cristianos tenemos que practicar la verdad. Ahí en primera de Juan 1:6 nos dice precisamente eso. Y el apóstol Juan, algo interesante que yo veo en los escritos de Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en las cartas de Juan, es que él siempre va a hablar, dos cositas van a sobresalir mucho de este apóstol. Uno es el amor de Dios, ¿ok? Y otro es la verdad. Si ustedes leen detalladamente, van a ver que Juan mucho énfasis le da al amor de Dios, ¿ok? Y le va a dar también un énfasis especial a lo que es la verdad en Cristo. Y Juan nos llama en ese pasaje a practicar la verdad, que vivamos en verdad. Entonces, ¿qué es practicar la verdad? La verdad, mis hermanos, es, yo conozco a Cristo, estoy caminando en la verdad, pero también el día a día tengo que practicar. ¿Qué significa eso? Vamos a ponerlo en términos bien prácticos, ¿ok? Entonces tengo mi esposa, ¿no es cierto? O en algunos casos las mujeres, el esposo. Tengo que tratarle a él con verdad, o a ella con verdad. Mi amor, hoy día me toca quedar más tiempo en el trabajo, entonces espérame nada más y yo voy a llegar a tal hora. Tengo que hablar con la verdad, ¿ok? ¿Sabe qué? Esta vez no, mi amor, esta vez voy a ir al gimnasio, voy a estar un rato ahí y después voy para la casa. Entonces tengo que decirle la verdad, aunque de repente a ella no le guste la idea,
pero tengo que decirle y llegar a un acuerdo de repente entre los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si entonces por ahí yo he aprendido a salir de todas diciendo cositas aquí, cositas allá que no son ciertas, lo que va a pasar es que me voy a enredar y la gente va a perder la confianza en mí. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Y no solamente en el hogar, pero en todo lugar que estemos, no solamente en la familia, sino en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos, tenemos que manejarnos con integridad. Ahora, escúcheme bien, yo sé que todos podemos equivocarnos en algún momento de nuestras vidas y cometemos ciertas torpezas, ¿sí o no? O decimos algo y al final no puedo hacerlo. Pero hay una cosa muy importante ahí. Ahí lo que interesa es la intención, la integridad. Porque yo puedo cometer un error, y todos hemos cometido y lo vamos a seguir cometiendo porque estamos todavía en este cuerpo. ¿Ok? El apóstol Pablo mismo escribe al respecto en el libro de Romanos. Pero entonces, si yo cometo un error, como el Espíritu Santo está ahí, digo, ay, no debí decir eso, te he faltado, discúlpame, mi amor, en el caso de las parejas, o discúlpame, mi hijo, o discúlpame, patrón, o discúlpame, ¿no? La persona que sea. Y entonces, borrón y cuenta nueva, y sigo adelante. Porque dice eso en Primera de Juan, nos dice 1:9, que si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la persona que conoce al Señor, que me está escuchando, va a decir, ok, te perdono. No es fácil porque a veces hay cierta desconfianza que puede quedar, pero en el transcurso del tiempo, otra vez esa amistad se va a unir. Pero yo tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Si yo digo, perdóname, 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 pero sigo en lo mismo y sigo en lo mismo y sigo como el hámster que da vueltas en esa cosita, ¿no? Sigo en lo mismo, en ese círculo vicioso, ¿me va a creer la gente lo que le estoy diciendo cuando le pida perdón? No, no. Y esa desconfianza va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y no nos sorprendamos si luego no nos encomienda hacer el mandado o no hacer algo. Porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no vas a hacer. Lo estoy parafraseando de otra manera. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice Dios. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Si en lo poco que se te confía eres fiel, Dios te va a poner en algo más. Pero en lo poquito tienes que hacerlo bien. Yo me acuerdo de una personita hace tiempo atrás que Dios me dio un cariño especial por esta persona. Lo conocí cuando llegué a la misión y entonces él humildemente, yo dije, convoqué una reunión como pastor, estábamos empezando la institución, vénganse todos los hermanos de seguridad, vamos a hacer una oración, quiero conocerlos. Yo llegaba a la misión y el muchacho vino con su Biblia y estaba ahí, ¿no? Listo para aprender. Aquí estoy, pastor. Y los demás estaban hablando, no habían venido, no venía. Y yo capté esa la primera vez, este muchacho. Y entonces le digo, ok, mire, vamos a empezar la institución, todavía está en construcción el proyecto, pero tú te vas a quedar en la puerta. Y yo voy a venir todas las mañanas y les voy a dar su devocional, ¿ok? Su devocional, o sea, la palabra de Dios, le vamos a dar un pedacito de la palabra. Entonces ya después del devocional, ustedes se van y hacen sus actividades, porque aparte de cuidar, tenían que limpiar los baños, hacer otras cosas, ¿ok? Y entonces el muchacho, sí, claro que sí, muy bien. Y por ahí pues había otros muchachos que también decían sí, pero a la hora de la hora, llegábamos a veces al lugar, al edificio de noche porque estaba retirado de la ciudad y venía el director, venía el administrador, el pastor, agarrábamos un carrito, unas mototaxis, unos motitos con un asiento atrás y llegábamos en la noche en un lugar donde estaba empezándose el edificio y encontrábamos al guardián durmiendo o haciendo otras cosas, ¿ok? Y nos dábamos cuenta, o sea, llegábamos de un momento a otro para ver cómo estaba. No sé, en la noche, ¿ok?
Pero este muchachito que le estoy diciendo, él siempre estaba ahí atento, vigilante, al servicio, tráeme esto, ayúdame con esto, y él siempre estaba ahí. Y después de un tiempo se nos va el asistente administrativo, un problemita ahí con él, con este tema de la integridad, y lo tuvimos que dejar ir. Y entonces, ¿ahora quién ponemos en este cargo? No hay nadie en este pueblo, a menos que nos manden de Lima, pero ¿quién puede? Oye, fulano, le decimos, ¿tú sabes algo de computadoras? Bueno, sí he tomado unas clases, decía. ¿Y quieres hacer el intento? Si usted me dice, pero ¿quién va a cuidar la puerta, pastor? No, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos ahí. Y le intenta, y lo hace bien. Comete ciertos errores, se le llama la atención, pero siempre dispuesto a aprender, con ese corazón humilde, enseñable, tratable. Y ese muchacho ya es un hombre hoy día y ahora está a cargo, tengo entendido, de parte de la organización, en parte. Ya tiene su esposa y tiene sus hijos y le va muy bien, y es líder también en la iglesia donde se empezó. Porque si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Y tú a veces dices, pero ¿cuándo me va a llegar mi oportunidad? Dios tiene su tiempo, pero tienes que esperar con humildad. Y entonces hay que practicar la verdad en todo momento. Juan 8:31 en adelante dice ahí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Entonces, el conocer la verdad, escúcheme bien, cuando tú conoces la verdad, ¿a quién hemos dicho que es? Jesucristo. La verdad te va a hacer libre. No te va a hacer libre para un libertinaje, como lo hemos explicado en algún momento aquí. Dios no te hace libre para que hagas de tu vida lo que tú quieras, no. Bajo los parámetros de lo que es la palabra de Dios. Porque valga verdad, es cuando uno es libre, viene a ser esclavo de Cristo. ¿Ok? Hay que entender eso para no desviarnos en otro concepto. Por eso le decimos Señor. Y Señor traducido es amo. Él es nuestro amo ahora, nuestro patrón. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad, mis hermanos, tenemos que saberla usar, como decíamos el otro día, para que no cometamos errores. Porque dice la palabra de Dios en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si Dios me ha dado libertad, no es para que yo manipule a las personas, para que yo haga y deshaga como quiera en mi hogar, no es para que yo diga, soy libre, entonces puedo decir lo que quiera. No, porque tengo que ir bajo el filtro de la palabra de Dios. Y si mis palabras no edifican, si mis acciones no edifican, no están ayudándole a la persona a crecer, a madurar, entonces lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Estoy andando en la mentira, las artimañas del enemigo, porque estoy viendo una doble vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Así que es muy importante el poder caminar en la verdad. Y si te llamas cristiano, si nos llamamos cristianos, tenemos que ser aquí lo que somos en Cristo, allá afuera también lo que somos en Cristo, en la casa lo que somos en Cristo, para no ser cuestionados. Y de lo contrario, la gente dice, ay, mira, los cristianos dicen así, pero su vida dice otra cosa. Y el nombre de Cristo, como dice la Biblia, es pisoteado por muchas veces nuestras acciones. Nosotros representamos a Cristo allá afuera. Y es importante que llevemos la bandera, el estandarte, vamos a decirlo así, de Jesucristo, donde quiera que vamos. Vivir en libertad representando a Cristo. Así que vivir con lo que hemos aprendido. Otro pasaje, viendo el tema de la verdad, porque como les digo, la verdad es muy, pero muy amplia el concepto. Es que cuando nosotros amemos, vamos ahora a juntar la palabra verdad con amor, tenemos que hacerlo como la palabra de Dios mismo lo indica. Y dice en Primera de Juan, estamos viendo puro Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y en verdad. Entonces el amor de Cristo, tiempo de benevolencia hoy día o de misiones, uno da aquí localmente o viaja a otro lugar, lo hace con buena actitud, lo hace por amor a los demás. Más allá de lo que yo pueda decir y lo inspirado que esté y las palabras me salen, esa labia, ¿no?, hermosa que tengo y digo mil cosas, pero no lo pongo en práctica, ¿estoy cumpliendo la ley de Cristo? No. Está bien hablar, pero siempre ser consecuente con nuestras acciones. ¿Okay? Y es importante, entonces, como dice aquí en 1 Juan 3:18, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho, o sea, de acción y verdad. Entonces la verdad también se ve demostrada en nuestro amor. Y saben una cosa, como iglesia, el camino, Dios nos llame y nos ayude a amarnos unos a otros. Y no es fácil a veces, les soy sincero como pastor, pero tenemos que poner en práctica el amor con los que son fieles, como este muchacho que les digo, y aún con los que a veces no lo son muchas veces. En el hogar también hay un hijo que de repente es muy aplicado, muy cariñoso, todo lo que un padre quiere, pero a veces hay un hijo que es un poquito rebelde, inclusive no está contento con muchas cosas que uno hace como familia, pero el amor del padre tiene que estar para todos, el amor de la madre tiene que estar para todos, ¿ya? Y Dios nos guarde en ese sentido de hacer acepciones, pero es el amor de Dios el que tiene que perdurar. Ahora sí, vámonos al punto número 2 y vamos a ver ahí varios pasajes. El punto número 2 lo vemos desde el 27 en adelante, y es que está basado también en este tema de la mentira y la verdad, pero ahora nos va a introducir algo más, y por eso vamos a ver, dice ahí en el número 2, en el versículo 27, dice: ni deis lugar al diablo. ¿Okay? No le demos una oportunidad al diablo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que acaso ya como uno es cristiano que el diablo puede hacer algo? No, el diablo no puede tener control sobre su vida porque su vida le pertenece a Cristo, eso téngalo por seguro. Pero el diablo sí puede tentar. ¿Okay? El diablo, el príncipe de este mundo, puede tentar y puede buscarle traer ciertas dificultades. Ahora, con esto quiero aclarar algo muy importante aquí como iglesia. No es para que nosotros le tengamos miedo al diablo. ¿Me está entendiendo? Es el peor error a veces, que la gente tiene miedo y dice: ay, no, ya no voy a salir de mi casa porque no vaya a ser que el diablo me va a tentar. ¿No es cierto? Hay personas que piensan eso. O a veces hay personas que enseñan a otros: hay que pisar al diablo, o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, hermanos. Yo no veo en ningún lugar en la Biblia que dice que hay que pisar, hay que maldecir al diablo. No, más bien le estás dando más cuerda. ¿Ok? En Santiago nos dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo único que hay que hacer es ignorar, porque es puro bullying. Ignorar y hacer la voluntad de Dios. Ignorar y hacer la voluntad de Dios. Dios me ha llamado a esto, yo tengo que seguir. Cuando Nehemías estaba construyendo los muros, ¿ok?, venían ahí Tobías, ¿verdad?, y querían hacerlo dudar y querían meterle ideas en la cabeza y no había nada. Él decía: estoy ocupado, tengo una gran obra que realizar. Seguía construyendo. Si él se congelaba y miraba atrás, que en realidad no era Tobías, era el diablo que estaba detrás de Tobías, entonces hubiera dejado paralizada la obra que Dios le había encomendado y no se hubieran realizado nunca la construcción de ese muro. Por eso no hay que escuchar solamente: ahí estás, bueno, pues no, sigo haciendo mis cosas. Pero si tú prestas atención: ay, no, sí, de verdad, ¿y qué más puede pasar? Ay, no, sí, ¿verdad? O a la tentación, y uno queda mirando la tentación y comienza, está trabajando y comienza poco a poco a dejar sus utensilios y comienza a irse detrás de la tentación. Ya el enemigo te tiene ahí en sus brazos, vamos a decirlo así. No que te va a poseer ni nada por el estilo, porque tú ya eres un hijo de Dios, aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, pero va a congelar tus acciones para que no sigas con la obra que Dios te ha encomendado.
¿Me están entendiendo, mis hermanos? Eso, por favor, es muy importante reconocer. Por eso no hay que darle pie, no hay que darle oportunidad al enemigo. Y vamos a ver 3 cosas en las que podría darse, pero no va a pasar, porque vamos a confiar en Dios. Dice ahí, número 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ahí el primer inciso es, dejemos la ira descontrolada. No está mal molestarse, mis hermanos, uno se molesta a veces, ¿sí o no? A veces más que una vez nos molestamos por cosas que pasan aquí, pasan allá. De hecho, hay un celo santo. Cuando uno ve algo indebido, uno no puede celebrar algo indebido. Uno dice, eso no está bien, eso no está bien, eso no viene de Dios. Y uno tiene que saber entender y distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero el problema es cuando pasa algo y entonces uno entra en una ira descontrolada. ¿Qué quiere decir una ira descontrolada? Quiere decir que uno se molesta y se vuelve el hall, por así decirlo, y se transforma y comienzan a volar las cosas. ¿Qué culpa tiene esto de volar? O en la casa los platos que estén volando. ¿Qué culpa tienen los hijos de que uno haya tenido un problema para que luego escuche la gritería ahí en el hogar? Y yo sé, algunos no van a eso, y pastor, yo no hago eso. Pero las palabras, el levantar la voz, el decir todo tipo de palabras, ajos y culebras que a veces salen, ¿no es cierto? Esa persona ya entró en una ira descontrolada. Y después podrá decir 1000 cosas, pero el daño ya está hecho. Y le dio lugar al diablo. Y luego queremos recoger las piezas, juntarlas, y buscamos la manera. Algunos, antes de conocer al Señor, tal vez tratan de comprar voluntades. Dañan a alguien y quieren comprar su voluntad. Yo te voy a comprar esto, lo que te prometí, voy a tratar. Eso no se hace. Uno tiene que aprender a reconocer sus errores y decir, mi amor, mis hijos, colega, amigo, quien fuese la persona ofendida, perdóname, la regué. Y la próxima vez, Señor, ayúdame a no llegar a ese lugar de ira, porque lo único que estoy haciendo es hacer daño a mi prójimo y yo mismo me estoy haciendo daño aquí adentro, porque no me estoy controlando. No estoy controlando mis emociones, no estoy controlando mis impulsos. Y la palabra de Dios dice en Timoteo, en 1 Timoteo 1:7, ¿no es cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Segunda, ¿no es? Segunda, creo. Ok. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Y la cobardía es como en inglés dicen flight or fight, dicen. Flight es escapar. Fight es afrontar, pelear. Y eso es lo que hace la cobardía. Pero el Señor nos dice, tranquilo, tranquila. Respira profundo y ven a mí. Haz una oración, dile, Señor, ayúdame. Y Dios te va a dar las palabras para afrontar ese problema con aquella persona o con el mal que te hayan hecho, o que tú creas que te han hecho, de repente no te han hecho nada, pero a veces estamos tan a la defensiva que pensamos que todos nos hacen daño, ¿no es cierto? Dios te va a dar las palabras para no entrar en ira, porque la ira, hermanos, la ira descontrolada no proviene de Dios. ¿Te puedes molestar? Sí, tienes permiso, la Biblia de Dios dice que tienes permiso, pero bajo el control de Dios. No te descontroles, no hagas daño a tus seres queridos. Si te lo hicieron a ti, tú no tienes que hacerlo con tus hijos.
Si te lo hicieron a ti en el trabajo, tú no tienes que desquitarte con el nuevo que acaba de entrar. No hagas eso, eso es cobardía. Tienes que afrontar las cosas y decirle: Señor, perdóname y ayúdame, por favor, a controlar mis emociones, que yo pueda escuchar, que yo pueda dar oportunidad, que yo pueda tener misericordia, que yo algún día también fui como esa persona. Así que ayúdame a tener misericordia, así como la tuviste tú conmigo. Y entonces el diablo, resistir al diablo y huirá de vosotros. No le diste cabida. Y una victoria más antes que entrar en una ira descontrolada. Pero también la palabra de Dios nos dice ahí, en el 28, dice: el que hurtaba, y hurtar es robar, ¿no es cierto? No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, hay muchas personas que van a decir: no, yo nunca he hurtado, yo no hurto, yo no robo. Pero hay muchas formas de robar. No solamente es aquella persona que a veces vemos en las noticias, ¿no?, que a los carros les sacan las partes de abajo y se van, ¿no es cierto? Y las cámaras los detectan. No solamente es aquella persona que rompe un vidrio y entra a una casa y saca cosas y se va. También muchas veces, como Mateo el publicano, ¿no?, hay maneras de robar a veces con los impuestos, con quitarle a alguien algo o no darle lo que le corresponde muchas veces. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que tener cuidado para que Dios nos ayude a poder nosotros actuar con transparencia con las personas, donde quiera que nos encontremos, mis hermanos, en el hogar, en el trabajo y en la iglesia, y que podamos actuar con integridad donde quiera que estemos. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Es muy importante entonces eso. Y si por ahí hay ese mal hábito de repente que nos gusta aprovechar o nos gusta sacar ventaja de las personas o robar a las personas de diferentes formas, tenemos que, en el nombre del Señor, como Zaqueo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando Zaqueo tuvo su encuentro con Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Okay? El Zaqueo estaba curioso, queriendo buscar a Jesús, y como era chaparrito, ¿verdad?, no podía ver, y se sube a un árbol, un sicómoro, ¿no es cierto?, y de ahí lo ve. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Zaqueo estaba ahí? Sí, y por eso va y lo mira. Habiendo tanta gente a sus costados, lo mira y dice: Zaqueo, ven, bájate, hoy día voy a ir a tu casa. Y Zaqueo casi cae del árbol, ¿no es cierto? Se baja rápido del árbol y no lo podía creer, porque Jesús le dijo: sí, quiero estar contigo. Y lo que necesitaba Zaqueo era nada más amor, porque se había acostumbrado a correr de la gente nada más, se había acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Y cuando Jesús llega a su vida, entonces viene el arrepentimiento y él dice: de todo lo que he robado voy a devolverlo 4 veces, ¿no es cierto? Y voy a ahora hacer las cosas bien. Y Jesús, ¿qué le dice? Hoy día ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Entonces eso es lo que el Señor hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Pero también el 29 va a decir, por si acaso el otro inciso era dejémoslas, bueno, ese era el de robar, no estaba ahí, pero vámonos al que sigue, el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces el siguiente inciso: dejemos las palabras que no edifican. ¿Okay? Y entonces, mis hermanos, todos tenemos algo que decir, ¿verdad? Bueno, hay alguien que habla más, hay unos que hablan menos, pero todos en un momento dado tenemos algo que decir. Y si yo voy a decir, voy a vertir mi opinión, voy a decir qué pienso de esto, tengo que saber cómo lo voy a dirigir, cómo lo voy a decir. Si estas cosas van a edificar, y edificar, yo creo que todos aquí me entienden, ¿no? Es poner algo sobre otro, construir algo bueno, algo productivo. Esa es la definición. Entonces está bien, voy a usarlo para bien.
Aún llamando la atención a las personas se puede hacer con palabras de edificación, créame. Porque hay gente que se cohíbe, ay no, el pastor ha dicho que no debo decir cosas así porque no vaya a ser que se ofendan. No, hay que decir las cosas, pero aún las cosas que duelen hay que saberlas cómo decir para edificar a las personas. Y si es que no, entonces mejor callar o simplemente decirle, Señor, ayúdame para que mi forma de hablar, mi tono de voz y todo lo demás sea para edificar a mi familia, a la iglesia, al lugar donde me encuentro. Ninguna palabra corrompida, ¿ok? Cosas que van a hacer daño a los demás. Señor, ayúdanos, por favor, para no caer en eso. Debe ser nuestra oración. Y entonces, otro que va con la ira también y con lo que hemos estado leyendo es, dejemos la amargura y el resentimiento. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Saca al viejo hombre. Sácate esa chamarra sucia de cosas malas que uno dice, maledicencia. Sácate ese pantalón andrajoso de maldiciones y vístete del nuevo hombre. Quítense. Dejemos la amargura y el resentimiento. Y a veces uno está resentido, ¿no es cierto? Todo el tiempo está así molesto, ¿no es cierto? Se traen algo conmigo aquí. De repente hay un problema aquí. Y entonces hay ese resentimiento. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no vivir resentidos. Y yo sé que a todos nos ha pasado en un momento dado en nuestras vidas. Somos sensibles, susceptibles. A veces me pongo a ver mi familia, a veces veo que de un lado mi familia son muy sensibles, cualquier cosa, están a la defensiva. Y del otro lado no son tantos, pero a veces somos sensibles, susceptibles. Y Dios nos dice, eso no va. Porque fíjense, la susceptibilidad muchas veces se puede disfrazar de bien. ¿Sí me están siguiendo? Pero en realidad no es buena porque generalmente la susceptibilidad o la supersensibilidad acarrea otras cosas más adelante. ¿Ok? Nadie me ayuda. En la iglesia nadie me ayuda. Yo soy el único aquí. Nadie se fija en mí. ¿No es cierto? Entonces, no te das cuenta, pero poquito a poquito, ¿qué va a hacer el enemigo cuando está sensible o susceptible? Te va a meter ideas. Sí, pues fíjate, la otra vez le ayudaron a tal persona y a ti no te ayudaron. Fíjate, no, hoy sí, nadie te ayuda, nadie te llama, nadie te busca. Por algo será, pues, ¿no es cierto? O de repente, no sabes tú, pero no dejes que la susceptibilidad te lleve a otras cosas. Que como el martes un día hablábamos ahí en la reunión de familia, la música melancólica te trae, ¿qué te trae? Tristeza. Entonces, ¿quieres estar triste? Prende una música melancólica y ya sabes qué va a pasar. Y eso te induce a otras cosas. ¿Quieres estar sensible? Júntate, como dicen por ahí, con otra gente sensible y lloren juntos y va de ahí crecer una amargura. ¿Queremos eso? No. Entonces, cuando uno comience a ser negativo y comience a venir ideas que no están bien sustentadas, porque hay que examinarlo todo, dice, retener lo bueno, tenemos que dejarlo ir. En el nombre del Señor, Señor, guarda mi mente de esos pajaritos negativos y ayúdame a pensar positivamente. Decía el reformador Martín Lutero, allí en Alemania, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿sí o no? No, yo no puedo. Salgo afuera y veo los pajaritos.
pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza, ¿sí o no? Es así, un pensamiento vuela por ahí, bueno, pues pasó, no le hagas caso, déjalo que vuele. Pero si es que entonces el pensamiento, cualquiera que sea, resentimiento, lujuria, envidia, rencores, lo que sea, y tú lo comienzas a tener y ahí está haciendo su nido y está comenzando ahí a formarse, tú tienes la potestad, tú tienes la autoridad de decir, no puedes seguir ahí. Y reprender en el nombre de Cristo. Porque no te va a hacer bien ni a ti ni a los demás. Por eso no le demos oportunidad al enemigo, hermanos. No le des oportunidad. Va a tocar tu puerta, créeme, varias veces, te lo aseguro. Te va a tocar la puerta y te va a decir, déjame hacer un nido, déjame habitar ahí. Pero uno tiene que decir, no, conmigo no tienes parte. Okay. Mismo apóstol Pedro tentó a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Unas palabras muy fuertes: apártate de mí, Satanás. No era Pedro el problema, sino que el enemigo se vale de muchas situaciones. Y uno tiene que decir, conmigo no tienes parte, lo siento. Y seguir adelante. Otra vez, resistir al enemigo y huirá de vosotros. Dice la palabra en Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Okay? Si uno está débil y melancólico o resentido, pues fácilmente uno se hace presa. Pero si uno está bien armado de la armadura de Dios, que vamos a verlo más adelante, no le damos chance y se va a otro lado. Primera de Juan 5:4. Seguimos en Juan, en las escrituras de Juan. Muy importante recordar esto, porque no estamos solos, mis hermanos. Cuando nos sintamos abrumados con algo, no estás solo. Dios te da la respuesta. Dice ahí, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿okay? Usted es nacida de Dios, porque en Cristo Jesús soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa es? Nuestra fe. Así que arraigados en nuestra fe. La fe que tenemos en Jesucristo. Él ya venció al enemigo y tenemos que nada más agarrarnos de Él en el tiempo de tentación, en el tiempo difícil. Y no es fácil, hermanos. Mi oración, y hablo a veces con mi esposa, y sé que a veces hay hermanos que están pasando pruebas y dificultades, o hay personas que están siendo tentadas para, no sé, cosas que de repente no son las mejores. Es, Señor, dale fuerza a tal persona para que no se deje guiar o se deje amedrentar por el enemigo, porque el enemigo te va a llover con opciones, te va a poner así, A, B, C, D. Pero tú tienes que seguir a Cristo y agarrarte de Él. Y a la vez, Señor, ayúdame a mí, ayúdame a mi esposa, para que no nos dejemos influenciar por las garras del enemigo, porque créame que el enemigo anda como león rugiente en todos lados. ¿Okay? Y por eso uno tiene que también ser astuto y saberse cuidar. Porque si no somos así y estamos cuidándonos unos a otros, por eso dice ahí, sobrellevar las cargas los unos de los otros, entonces pasa que le da uno pie, le abre una ventanita. Y basta que le abras una ventanita al enemigo, eso le sirve para ahí darte, y ahí darte, y ahí darte, porque le has dado ese espacio. Y luego cuando el problema se da, uno, ¿en qué momento me metí en este lío? ¿Te acuerdas en aquella oportunidad? Tú abriste la ventana. Tú abriste la puerta. Y tenemos que tener cuidado en eso. Y eso puede ir desde el ego de la persona, las tentaciones, a las sustancias, personas, la ira, ya hemos hablado, el enojo, el descontrolado, las palabras que se nos escapan, el resentimiento, la amargura, es todo un sinnúmero de cosas.
Y no todos batallan con lo mismo. A veces unos creen, no, seguramente yo si fuese tú yo haría esto. Es que no sabes, pues. Cada persona es diferente. Entonces, sea lo que sea que está incomodando o el enemigo quiere hacerte tropezar, mantente fuerte en la verdad, que es, ¿quién es la verdad? Cristo. Mantengámonos entonces estables en la verdad que es Cristo en nuestra fe. Y finalmente, número 3, con la D. No debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Versículo 30. Nos dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Entonces, Dios nos está llamando, hermanos, a no contristar, o sea, al Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. Todo creyente que ha aceptado a Cristo y que está caminando en el camino de la verdad, que es Cristo. Y Él nos manda al Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará por vosotros, a ustedes, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos va a enseñar qué hacer, cómo hacer, y se va a encargar de revelarnos la palabra según el contexto, porque es importante mantenerse en el contexto. Y por medio de la oración y por medio de a veces también el consejo de hermanos maduros en la fe, vamos a saber qué hacer y qué no hacer, dónde ir y dónde no ir. Pero cuando uno se deja guiar y da pie al enemigo, como acabamos de ver en estos ejemplos, tu atención va a girar hacia lo que el enemigo te está proponiendo, ¿ok? Y ya no va a estar centrada en Jesucristo. Por eso dice que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando las tentaciones o las cosas nos están tentando, abrumando y comienza nuestra mente a girar, ya no estamos poniendo nuestra atención en las cosas de Dios y el Espíritu Santo no está haciendo su función, no está pumping, como dicen, no está haciendo su función en nosotros. Y lo que estamos haciendo es contristarlo. No pierde usted el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a estar ahí siempre. ¿Ok? No es que se perdió, ya, pastor, ¿cómo hago para volver a tener el Espíritu? No, está ahí. El tema es que está contristado, está rezagado, porque no hemos echado mano de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y todo lo contrario, lo que Dios quiere es llenura del Espíritu Santo, que nos llenemos en Él para que dependamos de Él. Y por eso nos dice aquí la palabra de Dios: si le damos lugar a estas cosas, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si vemos esto, entonces, mis hermanos, tenemos que decirle: Señor, perdóname, perdona mi caminar, porque a lo mejor estoy haciendo alguna de estas cosas y yo ya no soy del mundo, yo te pertenezco a ti, yo he sido comprado por la sangre de Cristo, no tengo negocio o parte con estas cosas, tú eres el único, mi vida está dedicada a ti, y perdóname por haber resbalado aquí, haber resbalado allá, y ahora, Señor, quiero que me cambies y me renueves. Y entonces el Espíritu Santo, por ponerlo en una forma, ¿no?, que se pueda entender, comienza nuevamente a florecer en nosotros y a mostrarnos lo que tenemos que hacer. ¿Sí me está siguiendo, mis hermanos? Es muy importante esto. Muchas personas, hay muchos cristianos que cumplen, hacen hasta donde pueden, pero no florece el Espíritu Santo en sus vidas, porque nada más está ahí contristado en la vida de la persona. Y entonces es más vulnerable a los ataques del maligno. Pero cuando uno está dependiendo del Señor, entonces el Espíritu Santo nos va a mostrar qué hacer, qué decir, dónde ir. Y de eso se trata. Ahora, ya para terminar, porque ya sé que los niños están subiendo. Este trabajo es, claro, algo que se tiene que dar de manera individual, ¿ok? Porque cada uno, la salvación, hermanos, y nuestra relación con Cristo es personal.
sea, uno les dice a los niños, pero al final ellos son los que tienen que decidir. ¿Ok? Pero es bonito cuando entre nosotros como cristianos nos echamos porras y caminamos juntos. Y aquí le está escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Y por eso va a terminar así, les va a decir, ya no individualmente, sino como equipo, como grupo que son. Antes de todo esto, de practicar estas cosas, dice, sed benignos, o sea, busquen el bien cada uno, unos con otros, misericordiosos. Si tu hermano cayó y tuvo un tropezón, misericordia, perdonándoos unos a otros. No guardes rencor. Hay hermanos que guardan su lista desde el año no sé tantos y no se olvidan. Ya esa listita hay que tirarla, ¿ok? Porque borrón y cuenta nueva en Cristo Jesús. Si el Señor nos ha perdonado, cuando oramos el Padre Nuestro, ¿por qué nosotros vamos a tener que guardar rencores de los demás? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados hermanos, vamos a orar y entonces así vamos a concluir. Y Dios nos ayude a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en esta serie y vestirnos del nuevo hombre creado a la imagen de Cristo. Él quiere que sigamos ese deseo de seguir siendo más y más como Cristo, ponernos la vestidura nueva. ¿Okay? Cada creyente está llamado, cada mujer, cada varón está llamado a vestirse como Cristo. Dejar la vestidura antigua, el viejo hombre, y vestirnos del nuevo hombre. Vamos a orar. Amado Dios, Dios Santo, gracias te damos por tu palabra. Y Dios, ayúdanos porque día a día, semana a semana, batallamos con muchas cosas, Señor. Pero bendito sea tu nombre, que siempre podemos venir a ti. Y tu palabra nos habla, nos redarguye, nos exhorta y nos muestra lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a dejar las cosas de antes, Señor, y a no darle lugar al enemigo, sino a poder mantenernos firmes en tu palabra, en tu amor. Gracias, Señor, fortalece nuestra fe y a la vez también ayúdanos a ayudarnos como iglesia, como acabamos de leer, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Él nos ha amado. Gracias, Señor, tu bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.